Army vs Syracuse, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Army en Syracuse a las 12 del día, hora del este. Army tiene un récord de 2-1 después de su victoria en la carretera por 37-29 sobre UTSA. Los Black Knights corrieron el balón 65 veces para 254 yardas. Tuvieron éxito lanzando el balón. El equipo permitió casi 6 yardas por acarreo a los Roadrunners con 239 yardas por pase en 27 intentos. El mariscal de campo Bryson Daly completó 7 de 17 pases para 133 yardas con un touchdown y un promedio de 7.8 yardas por intento. En la triple opción, corrió 24 veces para 100 yardas y un touchdown. Syracuse tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 35-20 sobre Purdue. Los Orange corrieron para menos de 3 yardas por intento pero obtuvieron grandes ganancias en el juego aéreo. Mantuvieron a los Boilermakers a menos de 3 yardas por intento pero permitieron 323 yardas por pase en 46 intentos. El mariscal de campo Garrett Shrader completó 14 de 28 pases para 184 yardas y una intercepción. Corrió 25 veces para 195 yardas y 4 touchdowns. Syracuse tuvo un margen de +3 en pérdidas de balón. Army es un equipo experimentado. Están obteniendo producción en el pase de su mariscal de campo este año. La defensa de Black Knight está limitando a los equipos a 293 yardas. Syracuse no está familiarizado con enfrentar esta triple opción. Apuesta por Army +1-3. Auburn vs Texas A&M, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Auburn en Texas A&M a las 12 del día, hora del este. Auburn tiene un récord de 3-0 en el año con su victoria en casa por 45-13 sobre FCS Samford. Sus dos victorias en FBS fueron en casa contra Massachusetts y una victoria en la carretera por 14-10 sobre California. Peyton Thorne, exjugador de Michigan State, completa el 68.3% de sus pases con un promedio de 8.2 yardas por intento. Lanzó 4 touchdowns pero 3 intercepciones. Texas A&M tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 47-3 sobre UL Monroe. Los Aggies corrieron para 5 yardas por intento y tuvieron un gran ataque aéreo. Permitieron 4 yardas por acarreo a los Warhawks con solo 95 yardas por pase en 17 intentos. Connor Wayman completó 25 de 29 pases para 337 yardas con un touchdown. En lo que va de la temporada, promedia 8.7 yardas por intento. Ambos equipos tienen experiencia. Los Tigers ganaron el encuentro la temporada pasada por 13-10. Desde el año pasado, Auburn ha permitido 17 puntos o menos en 5 de 6 juegos. Los Aggies han tenido problemas con las penalizaciones en el año. Thorne no es ajeno a los grandes juegos, ya que jugó en Michigan State en las últimas temporadas. Apuesta por Auburn +7. Florida State vs Clemson, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Florida State en Clemson a las 12 del día, hora del este. Florida State tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 31-29 sobre Boston College. Los Seminoles tuvieron un promedio de casi 5 yardas por acarreo en la victoria. Permitieron a BC más de 3.5 yardas por acarreo con 305 yardas por pase en 34 intentos. Jordan Travis completó 16 de 24 pases para 212 yardas y 2 touchdowns. Promedió 8.8 yardas por intento. Clemson tiene un récord de 2-1 en el año con su victoria en casa por 48-14 sobre FAU. Los Tigers corrieron para más de 5 yardas por acarreo. Limitaron a los Owls a poco más de 2 yardas por acarreo con 210 yardas por pase en 46 intentos. Cade Klubnik completó 16 de 27 pases para 169 yardas y 3 touchdowns. Promedió 6.3 yardas por intento. Las luchas de los Tigers en Duke son la principal preocupación aquí. Los Blue Devils corrieron para 199 yardas en 30 acarreos contra la defensa de Clemson. Este es un equipo experimentado de Seminoles. Klubnik promedió solo 4.9 yardas por intento en la derrota ante Duke. Apuesta por Florida State -1.5. Kentucky vs Vanderbilt, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Kentucky en Vanderbilt a las 12 del día, hora del este. Kentucky mejoró a 3-0 después de su victoria en casa por 35-3 sobre Akron. Los Wildcats corrieron para 6 yardas por acarreo y lanzaron bien el balón. Limitaron a los Zips a 2 yardas por acarreo con 190 yardas por pase en 41 intentos. Devin Leary, transferido de NC State,
completó 16 de 26 pases para 315 yardas con 3 touchdowns e intercepción. Promedió 12.1 yardas por intento. Vanderbilt cayó a 2-2 con su derrota en la carretera por 40-37 ante UNLV. Los Commodores corrieron para menos de 3 yardas por acarreo. En defensa, mantuvieron a los Rebels a poco más de 3 yardas por acarreo pero permitieron 276 yardas por pase en 37 intentos. AJ Swan completó solo 16 de 35 pases para 296 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. Promedió 8.5 yardas por intento. Vanderbilt desperdició una ventaja temprana de 17-0 y sacó al mariscal de campo titular de los Rebels del juego. La remontada fue generada por un estudiante de primer año. Fue un segundo juego consecutivo en la carretera para Vanderbilt. Kentucky tiene experiencia en la ofensiva pero solo 5 jugadores regresaron en la defensa. Los Commodores están moviendo el balón para 402 yardas y obteniendo 289 yardas por juego de su ataque aéreo. Kentucky ha enfrentado un calendario débil y juega su primer partido en la carretera. Apuesta por Vanderbilt más 1-4. Oklahoma vs Cincinnati, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Oklahoma en Cincinnati a las 12 del día, hora del este. Oklahoma tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 66-17 sobre Tulsa. Los Sooners corrieron para casi 5 yardas por acarreo, pero tuvieron un gran día lanzando el balón. Oklahoma mantuvo a The Golden Hurricane a menos de 2 yardas por acarreo con 217 yardas por pase en 27 intentos. Interceptaron 5 pases de Tulsa. Dillon Gabriel completó 28 de 31 pases para 421 yardas con 5 touchdowns y una intercepción. Promedió 13.6 yardas por intento. Cincinnati cayó a 2-1 con su derrota en tiempo extra en casa por 31-24 ante Miami, Ohio. Los Bearcats corrieron para 373 yardas en 57 intentos. Permitieron 4 yardas por acarreo a los Cardinals con 237 yardas por pase en 20 intentos. Emory Jones completó 18 de 34 pases para 265 yardas y 2 intercepciones. Los Sooners ocupan el octavo lugar en ofensiva total y tienen una tasa de finalización del 83.2%, la mejor en el fútbol universitario. El entrenador en jefe Brent Venables está obteniendo una buena defensa de este equipo, ya que están limitando a los equipos a 289 yardas por juego con solo 2.3 yardas por acarreo. Cincinnati es un equipo inexperto que solo está devolviendo 9 titulares en total y 3 en la ofensiva. Apuesta por Oklahoma menos 13.5. Rutgers vs Michigan, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Rutgers en Michigan a las 12 del día, hora del este. Rutgers mejoró a 3-0 con su victoria en casa por 35-16 sobre Virginia Tech. Scarlet Knights corrió para 256 yardas en 34 intentos. Permitieron más de 3 yardas por acarreo a los Hokies con 190 yardas por pase en 32 intentos. El mariscal de campo Gavin Wimsatt completó 7 de 16 pases para 46 yardas y un touchdown. Promedió solo 2.9 yardas por intento. En la temporada, completa el 51.5% de sus pases enfrentando a equipos como Northwestern, Temple y Virginia Tech. Michigan tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 31-6 sobre Bowling Green. Los Wolverines corrieron para más de 5.5 yardas por acarreo. Mantuvieron a los Falcons a poco más de 2 yardas por acarreo con 124 yardas por pase en 21 intentos. J.J. McCarthy completó 8 de 13 pases para 143 yardas con 2 touchdowns y 3 intercepciones. Promedió 11 yardas por intento de pase. Scarlet Knights carece de experiencia en la ofensiva. Los Wolverines aplastaron a Rutgers el año pasado por 52-17, limitando a los Scarlet Knights a 14 yardas por acarreo. El juego de pase es muy deficiente para Rutgers. Un enfoque unidimensional no funcionará aquí. Apuesta por Michigan menos 24.5. SMUVS. TCU, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. SMU en TCU a las 12 del día, hora del este. SMU tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 69-0 sobre FCS Prairie View. Su victoria en FBS fue ante Louisiana Tech por 38-14, con la derrota llegando ante Oklahoma por 28-11. El mariscal de campo Preston Stone completa el 62.7% de sus pases con 7.8 yardas por intento. Tiene 9 touchdowns y 2 intercepciones. Pasó para 250 yardas contra Oklahoma, pero solo promedió 5.6 yardas por intento.
TCU mejoró a 2-1 con su victoria en la carretera por 36-13 sobre Houston. Los Horned Frogs corrieron para 5 yardas por intento contra los Cougars. Limitaron a Houston a menos de 2 yardas por acarreo con 225 yardas por pase en 35 intentos. Chandler Morris completó 24 de 37 pases para 314 yardas con 2 touchdowns e intercepción. Promedió 8.5 yardas por intento. Los Horned Frogs carecen de experiencia en la ofensiva con solo 3 titulares regresando. Respetar las 564 yardas que obtuvieron contra la defensa de los Cougars. El over se ha dado en sus 3 encuentros anteriores. Ambos equipos pudieron ganar yardas en los enfrentamientos anteriores. Apuesta por el over 63.5. Tulsa vs Northern Illinois, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Tulsa en Northern Illinois a las 12 del día, hora del este. Tulsa cayó a 1-2 después de su derrota en casa por 66-17 ante Oklahoma. Golden Hurricane corrió para menos de 2 yardas por intento. Permitieron a los Sooners casi 5 yardas por acarreo con 476 yardas por pase en 35 intentos. El mariscal de campo Braylon Braxton se perdió el juego debido a una lesión en el tobillo. El estudiante de segundo año Cardell Williams entró como mariscal de campo suplente y completó 11 de 17 pases para 196 yardas con 2 touchdowns pero 2 intercepciones. Promedió 11.5 yardas por intento. Roman Fuller comenzó el juego y lanzó 3 intercepciones y fue reemplazado de inmediato. Northern Illinois tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 35-11 ante Nebraska. La ofensiva de los Huskies fue anémica con 149 yardas y 26 yardas por tierra en 22 intentos. Defensivamente, permitieron 5 yardas por acarreo a los Cornhuskers con 158 yardas por pase en 24 intentos. Rocky Lombardi completó solo 11 de 28 pases para 73 yardas y una intercepción. Promedió solo 2.6 yardas por intento. Tulsa es un equipo inexperto con 4 titulares en la ofensiva y 5 en la defensa. Pero New fue limitado a 11 puntos la semana anterior en casa ante FCS Southern Illinois. Alivio en el calendario para Tulsa después de enfrentar a Washington y Oklahoma en semanas consecutivas. Los Huskies ocupan el puesto 131 en la nación en yardas por jugada. Golden Hurricane está aportando un poco más de ofensiva. Apuesta por Tulsa más 3.5. Virginia Tech vs Marshall, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Virginia Tech en Marshall a las 12 del día, hora del este. Virginia Tech cayó a 1-2 con su derrota en la carretera por 35-16 ante Rutgers. Los Hokies han perdido 8 de sus últimos 10 juegos, incluyendo la temporada pasada. Corrieron para más de 3 yardas por acarreo. En defensa, permitieron a Rutgers solo 46 yardas por pase pero 256 yardas por tierra en 34 intentos. El mariscal de campo Grant Wells se perdió el juego debido a una lesión. Kyron Drones, transferido de Baylor, completó 19 de 32 pases para 190 yardas con un touchdown e intercepción. Promedió solo 5.9 yardas por intento. Marshall tiene un récord de 2-0 después de su victoria en la carretera por 31-13 sobre East Carolina. Thundering Herd ha ganado 7 seguidos desde la temporada pasada. Ganaron por más de 3 yardas por acarreo. Defensivamente, el equipo permitió casi 4 yardas por acarreo a los Pirates pero solo 123 yardas por pase en 31 intentos. Cam Fancher completó 15 de 28 pases para 178 yardas, promediando 6.4 yardas por intento. Thundering Herd tiene poca experiencia en defensa con solo 4 titulares de regreso. La defensa de Virginia Tech ha sido fuerte defendiendo el pase. Si Wells no puede comenzar, Drones es un mariscal de campo cómodo con algo de experiencia. Los Hokies han ganado 4 seguidos en esta serie. Thundering Herd en la semana 1 venció a FCS Albany en casa por solo 4 puntos. Apuesta por Virginia Tech más 7.5. Western Kentucky vs Troy, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Western Kentucky en Troy a las 12 del día, hora del este. Western Kentucky cayó a 2-1 con su derrota en la carretera por 63-10 ante Ohio State. Los Hilltoppers tuvieron dificultades tanto en tierra como en el aire ofensivamente. El equipo permitió 6.5 yardas por acarreo a los Buckeyes con 358 yardas por pase en 27 intentos. El mariscal de campo Austin Reed completó 21 de 37 pases para 207 yardas con un touchdown e intercepción. Reed promedió solo 5.6 yardas por intento.
Troy tiene un récord de 1-2 después de su derrota en casa por 16-14 ante James Madison. Los Trojans corrieron para menos 12 yardas en 19 intentos. Mantuvieron a los Ducks a 3 yardas por acarreo con 200 yardas por pase en 26 intentos. Gonnar Watson completó 25 de 46 pases para 332 yardas con 2 touchdowns e intercepción. Promedió 7.2 yardas por intento. Los Hilltoppers tienen poca experiencia en defensa, ya que solo regresan 4 titulares. Los Trojans ganaron el encuentro en la carretera la temporada pasada por 7 puntos con una sólida actuación en la carrera. WKU está permitiendo 490 yardas por juego, ocupando el puesto 129 en la nación. Los oponentes están corriendo para 5.7 yardas por acarreo contra ellos, lo que los ubica en el puesto 128 a nivel nacional. Apuesta por Troy -3. Western Michigan vs Toledo, predicción de apuestas para el fútbol universitario, 23 de septiembre de 2023. Western Michigan en Toledo. Western Michigan cayó a 1-2 con su derrota en la carretera por 41-10 ante Iowa. Los Broncos corrieron para 3 yardas por acarreo y tuvieron dificultades en el juego de pase. Permitieron más de 6 yardas por acarreo a los Hawkeyes con 133 yardas por pase en 12 intentos. Trayson Burgett completó solo 5 de 16 pases para 124 yardas y un touchdown. Toledo tiene un récord de 2-1 con su victoria en casa por 21-17 sobre San Jose State. Los Rockets corrieron para casi 6 yardas por intento. Limitaron a los Spartans a menos de 2 yardas por acarreo con 228 yardas por pase en 41 intentos. El mariscal de campo Dequan Finn completó 13 de 23 pases para 92 yardas con un touchdown e intercepción. Promedió solo 4 yardas por intento, pero corrió para 62 yardas y un touchdown. Los Rockets tuvieron un margen de pérdida de balón de -2. Western Michigan carecía de experiencia en defensa con solo 2 titulares regresando. Finn mostrando más precisión en su tercer año como titular. La preocupación aquí es el juego de pase de los Broncos, ya que ocupan el puesto 122 en la nación en yardas por intento de pase. La defensa de los Rockets ha jugado bien, ocupando el puesto 26 en la nación. Apuesta por Toledo -20.5. Boston College vs Louisville, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Boston College en Louisville a las 3:30 de la tarde hora del este. Boston College tiene un récord de 1-2 después de su derrota en casa por 31-29 ante Florida State. Los Eagles corrieron por más de 3.5 yardas por acarreo. Permitieron casi 5 yardas por acarreo a FSU con 212 yardas por pase en 24 intentos. Thomas Castellanos completó 20 de 33 pases para 305 yardas con un touchdown y una intercepción. Promedió 9.2 yardas por intento. Es una amenaza para correr, ganando 95 yardas y un touchdown. Louisville tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 21-14 sobre Indiana. Los Cardinals pudieron mantener su ventaja de 21-0 al medio tiempo. El equipo corrió por más de 4.5 yardas por acarreo. Limitaron a los Hoosiers a menos de 3 yardas por acarreo con 299 yardas por pase en 34 intentos. Jack Plummer completó 13 de 23 pases para 238 yardas con un touchdown e intercepción. También corrió para 42 yardas con carreras clave en los minutos finales para agotar el reloj. Castellanos ha mostrado mejoras bajo el centro. Louisville necesitó una parada en la línea de gol al final para evitar perder una ventaja de 21-0. Fueron incapaces de anotar en la segunda mitad. BC hace un buen trabajo en la defensa contra el pase. Louisville es inexperto en la ofensiva con 6 titulares regresando. Juega a favor de Boston College +1-4. BYU vs Kansas, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. BYU en Kansas a las 3:30 de la tarde hora del este. BYU tiene un récord de 3-0 en el año después de su victoria en la carretera por 38-31 sobre Arkansas. Los Cougars corrieron por menos de 3 yardas por acarreo en la victoria. Permitieron 4.5 yardas por acarreo a los Razorbacks con 247 yardas por pase en 35 intentos. Kedon Slovis completó 13 de 25 pases para 167 yardas y 2 touchdowns. Promedió 6.7 yardas por intento. Kansas tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 31-24 sobre Nevada. Los Jayhawks corrieron por 4.5 yardas por acarreo. Sí permitieron casi 4 yardas por acarreo a los Wolfpack, pero solo 113 yardas por pase en 22 intentos.
Jalon Daniels completó 21 de 27 pases para 298 yardas con un promedio de 11 yardas por intento. Ambos equipos son experimentados. Los Jayhawks ocupan el puesto 17 en la nación en ofensiva total al promediar 501 yardas por partido. Mostraron un buen desempeño en su victoria en casa por 34-23 sobre Illinois. Los Cougars están luchando por correr el balón al promediar 2.7 yardas por acarreo. Kansas tiene la 27ª defensa clasificada en la nación al mantener a los oponentes en 274 yardas por partido. Los Jayhawks hacen un buen trabajo presionando al mariscal de campo con un promedio de 3 capturas por juego. Los Cougars están en el puesto 118 en ofensiva total con un mal desempeño ofensivo en casa ante Sam Houston State. Juega a favor de Kansas -9. Colorado vs Oregon, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Colorado en Oregon a las 3:30 de la tarde hora del este. Colorado tiene un récord de 3-0 en el año después de su victoria en tiempo extra por 43-35 sobre los Colorado State Rams. Los Buffaloes corrieron por menos de 3 yardas por acarreo y tuvieron otra gran actuación en pases. Limitaron a los Rams a menos de 3 yardas por acarreo, pero permitieron 397 yardas por pase en 48 intentos. Hubo un margen de pérdida de balón de +2 para los Buffaloes. Shedeur Sanders completó 38 de 47 pases para 348 yardas con 4 touchdowns y una intercepción. En la temporada, está promediando 9.2 yardas por intento. Oregon tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 55-10 sobre Hawái. Los Dogs corrieron para 7 yardas por acarreo. Mantuvieron a los Warriors en 3 yardas por acarreo con 142 yardas por pase en 44 intentos. Bo Nix completó 21 de 27 pases para 247 yardas y 3 touchdowns. Promedió 9.1 yardas por intento. Los Buffaloes son segundos en la nación en ofensiva aérea y promedian 9.1 yardas por intento. Han vencido a 2 equipos de conferencias Power 5 y un equipo de la Mountain West. Los Dogs permitieron 282 yardas por pase ante Texas Tech y parecían vulnerables en ese juego. Juega a favor de Colorado +2-1. FAU vs Illinois, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. FAU en Illinois a las 3:30 de la tarde hora del este. FAU tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 48-14 ante Clemson. Los Owls corrieron por menos de 3 yardas por acarreo. En defensa, permitieron más de 5 yardas por acarreo a los Tigers con 204 yardas por pase en 33 intentos. El mariscal de campo Casey Thompson está fuera por lesión de ligamento cruzado anterior para el resto de la temporada. Daniel Richardson, transferido de Central Michigan, en su reemplazo completó 18 de 32 pases para 120 yardas y una intercepción, pero solo promedió 3.8 yardas por intento. Los Owls tuvieron un margen de pérdida de balón de -3. Illinois cayó a 1-2 con su derrota en casa por 30-13 ante Penn State. Los Fighting Illini corrieron por poco más de 2 yardas por acarreo y fueron productivos por aire. En defensa, permitieron 4.1 yardas por acarreo a los Nittany Lions con 219 yardas por pase en 37 intentos. Fue un margen de pérdida de balón de -5 para Illinois. El mariscal de campo Luke Altmaier completó 15 de 28 pases para 163 yardas con 4 intercepciones. Ha lanzado 7 intercepciones en sus 3 juegos. 2 juegos consecutivos fuera de casa para FAU. En su otra derrota, fueron limitados a 10 puntos ante Ohio en casa. FAU ocupa el puesto 110 en la nación en ofensiva total. La estrategia de carrera de los Fighting Illini controlará la línea de scrimmage y el juego aquí con anotaciones tardías para cubrir la línea. Los corredores de los Owls están lesionados y el receptor Burton es dudoso. Juega a favor de Illinois -14. Georgia Southern vs Ball State, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Georgia Southern en Ball State a las 2 de la tarde hora del este. Georgia Southern tiene un récord de 2-1 con su victoria en la carretera por 35-14 sobre Wisconsin. Los Eagles corrieron por menos de 3 yardas por intento. Permitieron más de 5 yardas por carrera a los Badgers con 244 yardas por pase en 31 intentos. Davis Brin, el transferido de Tulsa, completó 33 de 52 pases para 385 yardas con un touchdown pero 5 intercepciones. Georgia Southern tuvo un margen de pérdida de balón de -6. Ball State tiene un récord de 1-2 después de su victoria en casa por 45-7 sobre Indiana State.
Han sufrido derrotas por 42 puntos ante Georgia y 30 puntos ante Kentucky, todas en partidos fuera de casa en sus juegos de la FBS. El mariscal de campo Kadin Semonza ha completado el 66.1% de sus pases con un promedio de 6.1 yardas por intento este año. Las pérdidas de balón de Brin son una preocupación aquí. Los Cardinals están limitando a los equipos a 335 yardas por partido con Georgia y Kentucky en su calendario. Juega a favor de Ball State +7. Louisiana Tech vs Nebraska, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Louisiana Tech en Nebraska a las 3:30 de la tarde hora del este. Louisiana Tech tiene un récord de 2-2 después de su derrota en casa por 40-37 ante North Texas. Los Bulldogs promediaron más de 5 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron más de 5 yardas por acarreo a los Mean Green con 313 yardas por pase en 41 intentos. Hank Bachmeier completó 6 de 11 pases para 72 yardas con 2 touchdowns. Tuvo que abandonar el juego debido a una lesión y es duda. Jack Turner en su reemplazo completó 9 de 14 pases para 145 yardas y un touchdown, promediando 10.4 yardas por intento. Nebraska mejoró a 1-2 después de su victoria en casa por 35-11 sobre Northern Illinois. Los Cornhuskers tuvieron un buen juego terrestre con 5 yardas por acarreo y 158 yardas por pase en 24 intentos. Mantuvieron a los Huskies en poco más de 1 yarda por acarreo con 123 yardas por pase en 36 intentos. Jeff Sims se perdió el juego debido a una lesión en el tobillo. Se perdió el entrenamiento del domingo. El sophomore Heinrich Haarberg completó 14 de 24 pases para 158 yardas y 2 touchdowns. Promedió 6.6 yardas por intento. Los Bulldogs en sus juegos de la FBS permitieron 40 ante North Texas y 38 ante SMU. Los Cornhuskers ocupan el puesto 30 en defensa total al mantener a los oponentes en 1.7 yardas por acarreo. Los oponentes promedian solo 5.8 yardas por pase contra Nebraska. Louisiana Tech permite 4.9 yardas por acarreo. Es posible que haya un mariscal de campo suplente en juego aquí para Louisiana Tech. Gran diferencia enfrentar a una de las peores defensas en el fútbol universitario en North Texas y ahora enfrentar a Nebraska. Solo regresaron 4 titulares en defensa para los Bulldogs. Juega a favor de Nebraska -10. Maryland vs Michigan State, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Maryland en Michigan State a las 3:30 de la tarde hora del este. Maryland tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 42-14 sobre Virginia. Los Terrapins corrieron por casi 4 yardas por acarreo con un fuerte rendimiento en el pase. Limitaron a los Cavaliers a 3 yardas por acarreo con 263 yardas por pase en 39 intentos. Taulia Tagovailoa completó 19 de 30 pases para 342 yardas con un touchdown y 11.4 yardas por intento. Maryland tuvo un margen de pérdida de balón de +4 y comenzó el juego perdiendo 14-0. Michigan State cayó a 2-1 con su derrota en casa por 41-7 ante Washington. Los Spartans estaban abajo 35-0 al medio tiempo. El equipo corrió por 2 yardas por acarreo. Permitieron 6 yardas por acarreo a los Huskies con 538 yardas por pase en 39 intentos. Noah Kim completó solo 12 de 31 pases para 136 yardas con una intercepción y 4.4 yardas por intento. El año pasado, Maryland ganó en casa por 27-13 con 489 yardas de ofensiva. Los Terrapins han pasado bien contra los Spartans en las últimas 2 temporadas para un total combinado de 664 yardas. Mal desempeño ofensivo para el ataque de Michigan State en su primer juego contra una escuela de Power 5. La defensa de los Spartans se enfrenta a otro mariscal de campo de calidad Heisman en este partido. Juega a favor de Maryland -7. Miami vs Temple, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Miami en Temple a las 3:30 de la tarde hora del este. Miami tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 48-7 sobre FCS Bethune-Cookman. Sus victorias en la FBS fueron contra Miami, Ohio por 35 puntos y una victoria en casa por 48-33 sobre Texas A&M. Los Hurricanes tuvieron una gran actuación en pases en la victoria contra los Aggies con 374 yardas y un margen de pérdida de balón de +2. Tyler Van Dyke está completando el 76% de sus pases con un promedio de 11 yardas por intento. Temple tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 41-9 sobre FCS Norfolk State.
En sus juegos de la FBS, los Owls vencieron a Akron en casa por 3 puntos y sufrieron una derrota en la carretera por 29 puntos ante Rutgers. Temple permitió 452 yardas a los Scarlet Knights en la derrota con 254 yardas por tierra en 52 acarreos. El mariscal de campo A.J. Warner está completando solo el 52.1% de sus pases con 6.4 yardas por intento. Completó solo el 42% en la derrota ante Rutgers con 2 intercepciones y 4.8 yardas por intento. La ofensiva de Miami está funcionando con 511 yardas por partido. Ocupan el sexto lugar en la nación con 8.3 yardas por jugada. Temple tiene dificultades en defensa contra el pase, permitiendo 13.2 yardas por pase completado. La falta de precisión de Warner es una preocupación masiva aquí. Juega a favor de Miami -24. New Mexico vs Massachusetts, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. New Mexico en UMASS a las 3:30 de la tarde hora del este. New Mexico cayó a 1-2 con su derrota en casa por 27-17 ante New Mexico State. Los Lobos corrieron por casi 5 yardas por acarreo. Permitieron 6 yardas por acarreo a los Aggies con 220 yardas por pase en 15 intentos. DeAndre Hopkins, transferido de UAB, completó 20 de 39 pases para 247 yardas y un touchdown. Promedió 6.3 yardas por intento. UMASS tiene un récord de 1-3 después de su derrota en la carretera por 19-17 ante Eastern Michigan. Los Minutemen corrieron por casi 4 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron casi 10 yardas por acarreo a los Eagles con 157 yardas por pase en 26 intentos. Tuvieron un margen de pérdida de balón de -3. Carlos Davis completó 23 de 41 pases para 340 yardas con un touchdown pero 3 intercepciones. Davis vio acción debido a la lesión de Tyson Fomachan, quien es dudoso aquí. Los Lobos son un equipo inexperto con solo 2 titulares regresando en defensa. New Mexico ha perdido 9 seguidos contra equipos de la FBS y ha sido limitado a 17 puntos o menos en todas las derrotas. No cubrieron la línea en ninguna de las 9 derrotas. El oponente común es New Mexico State y UMASS obtuvo una victoria por 11 puntos en la carretera. Los Lobos tienen un récord de 1-10 contra la línea cuando enfrentan a equipos que completan el 58% de sus pases o más. Juega a favor de Massachusetts -3. Ohio vs Bowling Green, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Ohio en Bowling Green a las 3:30 de la tarde hora del este. Ohio tiene un récord de 3-1 después de su victoria en casa por 10-7 sobre Iowa State. Los Bobcats corrieron por 3 yardas por intento. Limitaron a sus oponentes de la Power 5 a menos de 2 yardas por acarreo con 233 yardas por pase en 24 intentos. El mariscal de campo Curtis Rourke completó solo 16 de 32 pases para 135 yardas con un touchdown y solo 4.2 yardas por intento. Los Bobcats tuvieron un margen de pérdida de balón de +2 gracias a 2 intercepciones. Bowling Green tiene un récord de 1-2 en el año después de su derrota en la carretera por 31-6 ante Michigan. Los Falcons corrieron por poco más de 2 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron casi 7 yardas por acarreo a los Wolverines con 143 yardas por pase en 13 intentos. Connor Bazelak se perdió el juego contra Michigan debido a una lesión en la pierna. Fue visto usando un soporte para la pierna. Camden North completó 8 de 11 pases para 91 yardas y 8.3 yardas por intento hasta que se lesionó. Luego recurrieron a su tercer mariscal de campo, Hayden Timosiek, quien lanzó 2 intercepciones con 3.3 yardas por intento. Bowling Green solo tiene 5 titulares regresando en defensa. Ohio tiene experiencia en la ofensiva. Ohio ocupa el sexto lugar en defensa total en la nación al mantener a los equipos en 2.4 yardas por acarreo y 5.9 yardas por intento de pase. La situación del mariscal de campo de Bowling Green es mala. Los Bobcats tienen un récord de 7-0 contra la línea cuando enfrentan a equipos que permiten 8 yardas por intento de pase o más. Juega a favor de Ohio -13. Texas Tech vs West Virginia, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Texas Tech en West Virginia a las 3:30 de la tarde hora del este. Texas Tech tiene un récord de 1-2 después de su victoria en casa por 41-3 sobre FCS Tarleton State. Los Red Raiders tienen derrotas en la FBS por 35-33 ante Wyoming y por 38-30 en casa ante Oregon. El mariscal de campo Tyler Shough está completando el 61% con un mínimo en su carrera de 6.9 yardas por intento de pase.
Lanzó 4 intercepciones. West Virginia tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 17-6 sobre Pittsburgh. Los Mountaineers corrieron por menos de 4 yardas por acarreo. Mantuvieron a Pittsburgh en 4 yardas por acarreo con 81 yardas por pase en 20 intentos. Garrett Green se lesionó y lanzó 2 pases. Se ausentó del entrenamiento del martes debido a su lesión en el pie. Nico Marchiol completó 6 de 9 pases para 60 yardas y un touchdown. Promedió 6.7 yardas por intento de pase. Los Red Raiders tienen experiencia en la ofensiva con los 11 titulares regresando. La situación del mariscal de campo de los Mountaineers está en mal estado. West Virginia está promediando solo 16.5 puntos por partido contra oponentes de la FBS. Juega a favor de Texas Tech -6. Central Michigan vs South Alabama, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Central Michigan en South Alabama a las 5 de la tarde hora del este. Central Michigan tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 41-17 ante Notre Dame. Los Chippewas corrieron para casi 4 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron más de 4 yardas por acarreo a los Fighting Irish con 342 yardas por pase en 28 intentos. El mariscal de campo titular Bert Emanuel se perdió el juego debido a una enfermedad. Emanuel completa solo el 50% de sus pases con 7.8 yardas por intento, 3 touchdowns y 3 intercepciones. South Alabama tiene un récord de 2-1 después de su victoria en la carretera por 33-7 ante Oklahoma State. Los Jaguars corrieron para 5 yardas por acarreo. Defensivamente mantuvieron a los Cowboys en 208 yardas con 114 yardas por pase en 35 intentos. Carter Bradley completó 10 de 16 pases para 152 yardas con 2 touchdowns. Promedió 9.5 yardas por intento. Central Michigan no tiene mucha experiencia en la ofensiva, con solo 4 titulares de regreso. Este es un equipo experimentado de Jaguars con 9 titulares de regreso en ambos lados del balón. La precisión del mariscal de campo es un problema ya que ocupan el puesto 131 en la nación en porcentaje de completos. Los Chippewas corren con alto volumen, pero promedian solo 3.9 yardas por intento. Los Jaguars corren para 5 yardas por acarreo y un sólido 8.3 yardas por intento de pase. Apuesta por South Alabama -15. Duke vs Connecticut, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Duke en Connecticut a las 3:30 de la tarde hora del este. Duke tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 38-34 sobre Northwestern. Los Blue Devils corrieron para más de 6 yardas por acarreo. Mantuvieron a los Wildcats en 3.5 yardas por acarreo con 163 yardas por pase en 40 intentos. Riley Leonard completó 15 de 20 pases para 219 yardas con un promedio de 11 yardas por intento. También corrió para 97 yardas y 2 touchdowns. Connecticut tiene un récord de 0-3 este año después de su derrota en casa por 24-17 ante FIU. Los Huskies corrieron para casi 4.5 yardas por acarreo. Mantuvieron a FIU en menos de 3 yardas por acarreo, pero permitieron 284 yardas por pase en 27 intentos. Taquan Robertson completó 15 de 32 pases para 170 yardas y un touchdown. El transferido de Penn State promedió 5.3 yardas por intento. Desde el año pasado, Connecticut ha anotado 17 puntos o menos en sus partidos. Duke cuenta con 10 titulares de regreso en su ofensiva, y el equipo ocupa el 7º lugar en yardas por acarreo en la nación con 6.3, promediando 7.2 yardas por jugada, lo que lo coloca en el puesto 19 en la nación. Connecticut se encuentra en el puesto 117 en defensa contra la carrera en la nación. La ofensiva de UConn ocupa el puesto 117 en la nación y promedia 4.8 yardas por jugada, lo que también lo coloca en el puesto 117 en el fútbol universitario. Apuesta por Duke -21. Eastern Michigan vs Jacksonville State, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Eastern Michigan en Jacksonville State a las 5 de la tarde hora del este. Eastern Michigan mejoró a 2-1 con su victoria en casa por 19-17 sobre Massachusetts. Los Eagles corrieron para más de 9 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 4 yardas por acarreo a los Minutemen con 340 yardas por pase en 41 intentos. EMU tuvo un margen de +3 en pérdida de balones. Austin Smith completó 13 de 26 pases para 157 yardas y un touchdown. Promedió 6 yardas por intento y corrió para 45 yardas.
Jacksonville State tiene un récord de 2-1 después de su derrota en la carretera por 30-16 ante Coastal Carolina. Los Gamecocks corrieron para casi 4 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron casi 3 yardas por acarreo a los Chanticleers con 268 yardas por pase en 29 intentos. Zion Webb completó 9 de 18 pases para 150 yardas con 8.3 yardas por intento. Los Eagles están teniendo problemas en la ofensiva, promediando 270 yardas por juego, lo que los ubica en el puesto 130 en la nación. La defensa de los Gamecocks está jugando bien y defendiendo la carrera. Eastern Michigan tenía poca experiencia en la ofensiva, con solo 4 titulares de regreso. Los Eagles permiten 4.7 yardas por acarreo y la fortaleza de los Gamecocks es correr. Apuesta por Jacksonville State -6. Georgia Tech vs Wake Forest, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Georgia Tech en Wake Forest a las 6:30 de la tarde hora del este. Georgia Tech tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 48-23 ante Ole Miss. Los Yellow Jackets corrieron para más de 3 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron a Ole Miss 550 yardas con 299 yardas por tierra en 37 intentos. Georgia Tech permitió 251 yardas por pase en 19 intentos. Haynes King completó 28 de 41 pases para 307 yardas con 2 touchdowns. Promedió 7.5 yardas por intento. Wake Forest tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 27-24 sobre Old Dominion. Los Demon Deacons corrieron para poco más de 2 yardas por acarreo con producción en el juego de pase. Mantuvieron a los Monarchs en menos de 2 yardas por acarreo con 233 yardas por pase en 27 intentos. Mitch Griffiths completó 24 de 41 pases para 312 yardas con 3 touchdowns y 2 intercepciones. Promedió 7.6 yardas por intento. Dos equipos ofensivos fuertes. Georgia Tech ocupa el puesto 117 en defensa total y permite 6.4 yardas por acarreo. Apuesta por el over en el juego entre Georgia Tech y Wake Forest con un total de 60. Liberty vs. FIU, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Liberty en FIU a las 6:30 de la tarde hora del este. Liberty tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 55-27 sobre Buffalo. Los Flames corrieron para más de 6 yardas por acarreo. Mantuvieron a los Bulls en menos de 3 yardas por acarreo con 276 yardas por pase en 51 intentos. Los Flames tuvieron un margen de +2 en pérdida de balones. Kaidon Salter completó 16 de 26 pases para 344 yardas con 5 touchdowns y 13.2 yardas por intento. También corrió para 66 yardas y un touchdown. FIU tiene un récord de 3-1 después de su victoria en la carretera por 24-17 sobre Connecticut. Los Golden Panthers corrieron para menos de 3 yardas por acarreo. Permitieron más de 4 yardas por acarreo a los Huskies con 170 yardas por pase en 32 intentos. El mariscal de campo novato Keywan Jenkins completó 15 de 27 pases para 284 yardas con 2 touchdowns y 10.5 yardas por intento. Los Flames ocupan el puesto 18 en la nación en ofensiva total. Corren para 5.3 yardas por acarreo, mientras que FIU permite 4.4 yardas por acarreo y ocupa el puesto 114 en defensa total en el fútbol universitario. La tasa de completos de los Golden Panthers es del 53.4%, lo que los coloca en el puesto 117 en la nación. Apuesta por Liberty -10.5. Mississippi vs Alabama, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Ole Miss en Alabama a las 3:30 de la tarde hora del este. Mississippi tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 48-23 sobre Georgia Tech. Los Rebels corrieron para más de 8 yardas por acarreo. Limitaron a los Yellow Jackets a 3.5 yardas por acarreo y permitieron 307 yardas por pase en 42 intentos. Haxton Dart completó 10 de 18 pases para 251 yardas y un touchdown. Promedió 13.9 yardas por intento. Dart también corrió para 136 yardas y 2 touchdowns. Alabama tiene un récord de 2-1 después de su victoria en la carretera por 17-3 sobre USF. Crimson Tide corrió para casi 5 yardas por acarreo, pero tuvo dificultades en el juego de pase. Permitieron 3.5 yardas por acarreo a los Bulls y 87 yardas por pase en 28 intentos. Jalen Milroe fue relegado la semana pasada y podría regresar al puesto de mariscal de campo después de la falta de efectividad de los suplentes Tyler Buchner y T.J. Simpson.
Crimson Tide no tiene mucha experiencia con solo 5 titulares de regreso en ambos lados del balón. La habilidad de Dart para correr es una fortaleza en la posición de mariscal de campo y ha sido difícil de defender para la defensa de Saban. Los Rebels ocupan el 8º lugar en la nación con 8.2 yardas por jugada. La situación del mariscal de campo de Crimson Tide es una preocupación. Mississippi tiene un récord de 6-0 contra la línea de apuestas cuando anotan 28 puntos o más. Apuesta por Ole Miss más 7. Oklahoma State vs Iowa State, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Oklahoma State en Iowa State a las 4 de la tarde hora del este. Oklahoma State tiene un récord de 2-1 después de su derrota en casa por 33-7 ante South Alabama. Los Cowboys corrieron para poco más de 3 yardas por intento y tuvieron un desempeño miserable en el juego de pase. Permitieron 5 yardas por acarreo a los Jaguars con 152 yardas por pase en 16 intentos. Alan Bowman completó 6 de 12 pases para 42 yardas y una intercepción con un promedio de 3.5 yardas por intento. Garrett Rangel y Gonnar Gundy también vieron acción en este carrusel de 3 mariscales de campo. Los Cowboys sumaron 114 yardas por pase en 35 intentos. Oklahoma State tuvo un margen de -2 en pérdida de balones. Iowa State tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 10-7 ante Ohio. Los Cyclones corrieron para menos de 2 yardas por acarreo contra un equipo de la MAC. Defensivamente permitieron 3 yardas por acarreo a los Bobcats con 135 yardas por pase en 32 intentos. Iowa State tuvo un margen de -2 en pérdida de balones. Rocco Becht completó 17 de 24 pases para 233 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Promedió 9.7 yardas por intento. Los Cowboys lograron vencer a Arizona State por 12 puntos en la carretera. Contra oponentes de FBS, los Cyclones anotaron 13 en Iowa y 7 en Ohio. Apuesta por Oklahoma State más 3.5. Rice vs USF, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Rice en USF a las 4 de la tarde hora del este. Rice tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 59-7 sobre FCS Texas Southern. Los Owls tienen una derrota por 27 puntos ante Texas y vencieron a Houston en casa por 43-41. El mariscal de campo J.T. Daniels, enfrentando a equipos FBS, completó el 62% de sus pases con un promedio de 8.1 yardas por intento. Lanzó 4 touchdowns y 3 intercepciones en esos 2 juegos contra equipos FBS. South Florida tiene un récord de 1-2 después de su derrota en casa por 17-3 ante Alabama. Los Bulls estuvieron empatados 3-3 al medio tiempo. Corrieron para 3.5 yardas por acarreo con un mal desempeño en el juego de pase. USF permitió casi 5 yardas por acarreo a Crimson Tide con 107 yardas por pase en 23 intentos. Byron Brown completó 14 de 28 pases para 87 yardas y una intercepción. Promedió 3.1 yardas por intento en Alabama y 4.9 en Western Kentucky. USF no tiene mucha experiencia en la ofensiva, con solo 4 titulares de regreso. Los Bulls son un equipo de alto volumen en acarreos, con un promedio de 50 acarreos por juego y corren para 226 yardas por partido. Los Owls permiten casi 4 yardas por acarreo a sus oponentes. Houston corrió para 4.5 yardas por acarreo contra los Owls. Respeta su desempeño defensivo contra Alabama. Apuesta por USF más 2.5. Sam Houston State vs Houston, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Sam Houston State en Houston a las 7 de la noche hora del este. Sam Houston State tiene un récord de 0-2 después de su derrota en casa por 13-3 ante Air Force. Los Bearcats ganaron poco más de 1 yarda por acarreo con 44 yardas por pase en 14 intentos. Permitieron 244 yardas por tierra a los Falcons en 59 acarreos con 14 yardas por pase. Keegan Shoemaker completó 8 de 14 pases para 44 yardas y 3.1 yardas por intento. Houston cayó a 1-2 después de su derrota en casa por 36-13 ante los TCU Horned Frogs. Los Cougars corrieron para menos de 2 yardas por acarreo. Surrenderon 564 yardas a los Horned Frogs con 5 yardas por acarreo junto con 314 yardas por pase en 37 intentos. Donovan Smith completó 17 de 35 pases para 225 yardas con 2 intercepciones y 6.4 yardas por intento. Sam Houston State está en su primera temporada en FBS. Ocupan el puesto 133 en ofensiva total al promediar solo 133 yardas por juego.
Los Bearcats ocupan el puesto 3 en defensa total al mantener a sus oponentes en 258 yardas por juego. Apuesta por el under en el juego entre Sam Houston State y Houston con un total de 38. UCLA Bruins vs Utah Utes, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UCLA en Utah a las 3:30 de la tarde hora del este. UCLA tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 59-7 sobre FCS North Carolina Central. Los Bruins tienen victorias sobre escuelas Mid-Major, Coastal Carolina por 14 puntos y San Diego State en la carretera por 25 puntos. El mariscal de campo novato Dante Moore en sus juegos de FBS está completando el 61.5% de sus pases con un promedio de 11.1 yardas por intento. Utah tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 31-7 sobre FCS Weber State. Los Utes tienen 2 victorias contra escuelas Power 5, por 13 puntos en casa ante Florida y por 7 puntos en Baylor. El mariscal de campo Cameron Rising ha estado ausente en los primeros 3 juegos del año debido a una cirugía de rodilla. Nate Johnson en sus juegos de FBS está completando el 82% de sus pases con 8 yardas por intento. La defensa de los Utes ha sido sobresaliente, ya que ocupan el puesto 18 en la nación al permitir 271 yardas por partido. Utah ha enfrentado un calendario más difícil, y estos son los primeros oponentes Power 5 para los Bruins. Jugar en Utah ha sido una pesadilla para los Bruins, siendo superados por 141-44 en sus 3 visitas anteriores. Apuesta por Utah menos 4.5. UTSA vs Tennessee, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UTSA en Tennessee a las 4 de la tarde hora del este. UTSA tiene un récord de 1-2 después de su derrota en casa por 37-29 ante los Army Black Knights. Los Roadrunners corrieron para casi 6 yardas por intento. Permitieron casi 4 yardas por acarreo a Army y 188 yardas por pase en 18 intentos. Frank Harris se perdió el juego debido a un dedo del pie lesionado y está día a día. Eddie Lee Marberger completó 17 de 25 pases para 239 yardas con 3 touchdowns y promedió 9.6 yardas por intento. Tennessee cayó a 2-1 después de su derrota en la carretera por 29-16 ante Florida. Los Volunteers corrieron para 3.3 yardas por acarreo. Permitieron alrededor de 4.5 yardas por acarreo a los Gators y 166 yardas por pase en 24 intentos. Joe Milton completó 20 de 34 pases para 287 yardas con 8.4 yardas por intento. Tuvo 2 touchdowns y una intercepción. UTSA tuvo problemas para detener a Army. Harris fue inefectivo cuando estaba saludable en la derrota inicial ante Houston, por lo que podría haber un suplente en el campo para UTSA en la posición de mariscal de campo aquí. Solo anotaron 14 puntos ante Houston. Apuesta por Tennessee menos 20.5. Arkansas vs LSU, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Arkansas en LSU a las 7 de la noche ET. Arkansas cayó a 2-1 con su derrota en casa por 38-31 ante BYU. Los Razorbacks corrieron para 4.5 yardas por acarreo. Mantuvieron a los Cougars por debajo de 3 yardas por acarreo con 204 yardas en 26 intentos de pase. KJ Jefferson completó 24 de 35 pases para 247 yardas con un promedio de 7.1 yardas por intento. Tuvo un touchdown y una intercepción. LSU mejoró a 2-1 después de su victoria en la carretera por 41-14 ante Mississippi State. Los Tigers corrieron por más de 4 yardas por intento. Permitieron más de 4 yardas por acarreo a los Bulldogs con 107 yardas en 29 intentos de pase. Jayden Daniels completó 30 de 34 pases para 361 yardas y touchdowns. Los Razorbacks están defendiendo bien, manteniendo a sus oponentes en 257 yardas por partido, ocupando el puesto 2 en la nación. Están limitando a los oponentes a 1.7 yardas por acarreo. El juego de pase es eficiente con un 72.2% de completos y 8.3 yardas por intento. Apuesta por Arkansas más 1.8. Buffalo vs Louisiana, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Buffalo en Louisiana. Buffalo cayó a 0-3 después de su derrota en casa por 55-27 ante Liberty. Los Bulls corrieron por menos de 3 yardas por acarreo. Cedieron 7 yardas por acarreo a los Flames con 344 yardas por pase en 29 intentos. Cole Snyder completó 20 de 51 pases para 276 yardas con 4 touchdowns y 2 intercepciones,
promediando solo 5.4 yardas por intento. Luisiana tiene un récord de 2-1 después de su victoria en la carretera por 41-21 ante UAB. Los Raging Cajuns se pusieron 24-0 en el medio tiempo. Corrieron para 307 yardas en 39 intentos. El equipo mantuvo a los Blazers en 3 yardas por acarreo con 280 yardas por pase en 38 intentos. Chandler Fields completó 2 de 4 pases para 34 yardas y una intercepción. El mariscal de campo titular Ben Wooldridge está fuera debido a una lesión en el pie. Fields tuvo una participación significativa el año pasado, completando el 58.2% con 6.2 yardas por intento. La defensa de los Bulls está permitiendo 510 yardas por partido con 5.8 yardas por intento. Ocupan el puesto 131 en la nación en defensa total. Son pobres defendiendo el pase en el puesto 118 en la nación. La experiencia de Fields el año pasado es clave aquí. Apuesta por Luisiana -9. Colorado State vs Middle Tennessee State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Colorado State en Middle Tennessee State a las 7 de la noche ET. Colorado State tiene un récord de 0-2 después de su derrota en la carretera por 43-35 ante Colorado. Los Rams corrieron por menos de 3 yardas. Defensivamente, limitaron a los Buffs en el suelo a casi 3 yardas por acarreo, pero permitieron 348 yardas en 47 intentos de pase. Brydon Fowler Nicolosi completó 34 de 47 pases para 367 yardas con 3 touchdowns y 3 intercepciones. Promedió 7.8 yardas por intento. Middle Tennessee State tiene un récord de 1-2 después de su victoria en casa por 35-14 sobre FCS Murray State. Tienen derrotas ante escuelas de la SEC en la carretera ante Alabama por 49 puntos y ante Missouri por 4. El mariscal de campo Nicholas Battiato, enfrentando a escuelas de Power 5, completa el 63.2% de sus pases con 5 yardas por intento. Ha lanzado 3 touchdowns y una intercepción en esos juegos. Colorado State está 0-6 en la línea de apuestas en estos juegos con líneas cercanas de +3 a -3. La defensa de los Rams lució mal en su derrota en casa ante Washington State y en Colorado. Ocupan el puesto 128 en la nación en defensa total con grandes problemas en el juego de pase. Esto también parece ser un momento de decepción después de una derrota emocional en tiempo extra ante Colorado. Apuesta por Middle Tennessee State -3. Memphis vs Missouri, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Memphis vs Missouri a las 7:30 de la noche ET, juego disputado en un sitio neutral en The Dome en St. Louis. Memphis tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 28-24 sobre Navy. Los Tigers corrieron por más de 6 yardas por acarreo. Cedieron 6 yardas por acarreo a Navy con 133 yardas por pase en 20 intentos. El mariscal de campo junior Seth Enigan completó 23 de 35 pases para 217 yardas con un promedio de 6.2 yardas por intento. Tuvo un touchdown e intercepción. También corrió para 2 touchdowns. Enigan también perdió un balón suelto. Missouri tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 30-27 sobre Kansas State, ganando con un gol de campo de 61 yardas cuando se agotaba el tiempo. El equipo promedió menos de 3 yardas por acarreo. Permitieron casi 4 yardas por acarreo a los Wildcats con 270 yardas por pase en 39 intentos. Brady Cook completó 23 de 35 pases para 356 yardas y 2 touchdowns. Promedió 10.2 yardas por intento. Cook recibió un golpe en la rodilla y no ha entrenado hasta el miércoles. El sophomore Sam Horn es el suplente y ha lanzado un total de 7 pases en sus 2 temporadas. La situación del mariscal de campo de Memphis hace difícil respaldarlos aquí. Memphis ocupa el 8º lugar en la nación en defensa total al permitir 251 yardas por partido. Están moviendo el balón para 449 yardas por partido con 4.8 yardas por acarreo. Apuesta por Memphis +6. Ohio State vs Notre Dame, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Ohio State en Notre Dame a las 7:30 de la noche ET. Ohio State tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 63-10 sobre Western Kentucky. Los Buckeyes corrieron por más de 6.5 yardas por acarreo. Limitaron a los Hilltoppers a menos de 3 yardas por acarreo con 204 yardas por pase en 39 intentos. Kyle McCord completó 19 de 23 pases para 318 yardas y 3 touchdowns. Promedió 13.8 yardas por intento.
Los Buckeyes tuvieron un margen de +2 en pérdida de balones. Notre Dame tiene un récord de 4-0 después de su victoria en casa por 41-17 sobre Central Michigan. Los Fighting Irish corrieron por más de 6 yardas por intento. Permitieron menos de 4 yardas por acarreo a los Chippewas con 137 yardas por pase en 20 intentos. Sam Hartman completó 16 de 26 pases para 330 yardas y 3 touchdowns. Ambos equipos tienen una victoria contra escuelas de Power 5. La experiencia de Hartman es clave aquí. McCord en las 2 temporadas como suplente no ha enfrentado situaciones de alta presión. Apuesta por Notre Dame +3. Texas vs Baylor, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Texas en Baylor a las 7:30 de la noche ET. Texas tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 31-10 sobre Wyoming. Los Longhorns corrieron por 6 yardas por acarreo. Cedieron 4 yardas por acarreo a los Cowboys con 136 yardas por pase en 28 intentos. Quinn Ewers completó 11 de 21 pases para 131 yardas y 2 touchdowns. Promedió un mínimo de la temporada de 6.2 yardas por intento y un 52.4% de completos, también un mínimo de la temporada. Baylor tiene un récord de 1-2 después de su victoria en casa por 30-7 sobre FCSLU. Los Bears tienen derrotas en casa ante Texas State por 9 y ante Utah por 7. Sawyer Robertson está completando el 45.2% de sus pases para 7.2 yardas por intento. Tiene un touchdown con 3 intercepciones. Robertson es el suplente ya que los Bears perdieron al titular Blake Shapen debido a una lesión. Baylor ha defendido bien y ocupa el puesto 19 en la nación en defensa de pases. Los Bears corren para 4.6 yardas por acarreo. No se siente cómodo apostar a favor de un equipo que está favorecido por más de 2 touchdowns en un juego de conferencia en la carretera después del último rendimiento de Ewers. Apuesta por Baylor +1.5. UAB vs Georgia, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UAB en Georgia a las 7:30 de la noche ET. UAB cayó a 1-2 después de su derrota en casa por 41-21 ante Louisiana. Los Blazers quedaron atrás 24-0 en el medio tiempo. El equipo corrió por 3 yardas por acarreo. Cedieron 307 yardas por tierra a los Raging Cajuns en 39 intentos con 208 yardas por pase en 23 pases. Jacob Seno completó 27 de 38 pases para 280 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Promedió 7.4 yardas por intento. Es una amenaza para correr con 17 acarreos para 52 yardas y un touchdown. Georgia tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 24-14 sobre South Carolina. Los Bulldogs superaron un déficit de 14-3 en el medio tiempo. El equipo corrió por 4.5 yardas por acarreo. Limitaron a los Gamecocks a menos de 4 yardas por acarreo con 256 yardas por pase en 42 intentos. Carson Beck completó 27 de 35 pases para 269 yardas y 7.7 yardas por intento. UAB ocupa el puesto 114 en defensa en yardas por jugada, el 127 en defensa de carrera y el 126 en tasa de completación de pases permitidos a pesar de no enfrentar a equipos Power 5 en su calendario. Los Blazers es un equipo que realiza buenos pases con una tasa de completación del 80% mientras Trent Dilfer está en su primer año como entrenador en jefe. Juega con UAB +4-2. Akron vs Indiana, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Akron en Indiana a las 7:30 de la noche hora del este. Akron tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 35-3 ante los Kentucky Wildcats. Los Zips corrieron para 2 yardas por intento. Defensivamente permitieron 6 yardas por acarreo a los Wildcats con 315 yardas por pase en 26 intentos. DJ Irons completó 23 de 34 para 130 yardas y solo 3.8 yardas por intento. Indiana tiene un récord de 1-2 después de su derrota en casa por 21-14 ante Louisville. Los Hoosiers cayeron detrás 21-0 al medio tiempo. Corrieron poco más de 2 yardas por intento, pero tuvieron buena producción en su juego de pase. Permitieron más de 4.5 yardas por acarreo a los Cardinals con 238 yardas por pase en 23 intentos. Tyven Jackson, transferido de Tennessee, completó 24 de 34 para 299 yardas con un touchdown e intercepción, promediando 8.8 yardas por intento de pase. Akron ocupa el puesto 131 en la nación en ofensiva total con un promedio de 260 yardas por juego.
Promedian 6.2 yardas por intento de pase, ocupando el puesto 105. La defensa de Indiana ha jugado bien, ocupando el puesto 40 en el fútbol universitario al permitir 298 yardas por juego. Akron corre para solo 1.7 yardas por intento. Juega a favor de Akron e Indiana en menos de 46.5 puntos. California vs Washington, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Cal en Washington a las 10:30 de la noche hora del este. California tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 31-17 sobre FCS Idaho. Frente a equipos de FBS, los Golden Bears tienen una victoria por 37 puntos en North Texas y perdieron por 4 en casa ante Auburn. El mariscal de campo Sam Jackson está completando el 53.7% de sus pases con 4.9 yardas por intento. Tiene 3 touchdowns y 2 intercepciones. También ha corrido para 65 yardas y un touchdown. Washington mejoró un récord de 3-0 con su victoria en la carretera por 41-7 sobre Michigan State. Los Huskies estaban arriba 35-0 al medio tiempo. El equipo corrió para casi 6 yardas por intento. Limitaron a los Spartans a 2 yardas por acarreo con 208 yardas por pase en 35 intentos. Michael Penix completó 27 de 35 pases para 473 yardas con 4 touchdowns, promediando 13.5 yardas por intento. No es una gran amenaza para correr. California ha cubierto en los últimos 4 enfrentamientos contra los Huskies. El año pasado, los Huskies ganaron 28-21 con 374 yardas por pase de Penix. Los Golden Bears jugaron bien contra Auburn en casa. Juega a favor de California. Iowa vs Penn State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Iowa en Penn State a las 7:30 de la noche hora del este. Iowa tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 41-10 sobre Western Michigan. Los Hawkeyes corrieron para 254 yardas en 43 intentos. Limitaron a los Broncos a poco más de 3 yardas por acarreo y permitieron 122 yardas por pase en 18 intentos. Cade McNamara, transferido de Michigan, completó 9 de 19 pases para 103 yardas con 2 touchdowns y 2 intercepciones. Promedió 5.4 yardas por intento. Penn State tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 30-13 sobre Illinois. Los Nittany Lions corrieron para 4.1 yardas por intento. Limitaron a los Fighting Illini a 2 yardas por acarreo y permitieron 292 yardas por pase en 44 intentos. Drea Ayer completó 16 de 33 pases para 208 yardas y solo 6.3 yardas por intento. Corrió para 24 yardas. Los Nittany Lions tuvieron un margen de pérdida de balones de más 5 al interceptar 4 pases. La defensa de los Hawkeyes mantuvo a los oponentes en 4.3 yardas por jugada, lo que es el 19º mejor récord en la nación. La actuación de McNamara en su primer juego en la conferencia es una preocupación. McNamara parecía estar lesionado la semana pasada y jugó a pesar de estar cuestionable en el informe de lesiones. Iowa ocupa el puesto 122 en la nación en ofensa total. Juega a favor de Penn State menos 14.5. James Madison vs Utah State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. James Madison en Utah State a las 8 de la noche hora del este. James Madison mejoró un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 16-14 sobre Troy. Los Ducks corrieron para 2.5 yardas por intento. Limitaron a los Trojans a menos 12 yardas por acarreo y permitieron 333 yardas por pase en 44 intentos. Jordan McLeod completó 18 de 26 pases para 200 yardas con un touchdown. Promedió 7.7 yardas por intento. Utah State cayó a 1-2 con su derrota en la carretera por 39-21 ante Air Force. Los Aggies estaban abajo 29-0 temprano en el segundo cuarto. El equipo corrió para 2 yardas por intento. Permitieron 344 yardas por acarreo a los Falcons en 64 intentos con 84 yardas por pase en 4 intentos. Hubo un margen de pérdida de balones de menos 2 para los Aggies. El novato Mackay Hilstead comenzará como mariscal de campo en lugar del ineficaz Cooper Legas. La semana pasada completó 18 de 27 pases para 202 yardas y 3 touchdowns. Promedió 7.5 yardas por intento. 3 juegos seguidos en la carretera para James Madison. Los Ducks tienen un buen ataque terrestre con un promedio de 4.8 yardas por intento y los Aggies fueron castigados en el juego terrestre la semana pasada.
Los Ducks son los mejores en la nación en defensa contra la carrera y enfrentan a un mariscal de campo novato en su primer inicio. Juega a favor de James Madison y la apuesta de menos de 52.5 puntos. Minnesota vs Northwestern, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Minnesota en Northwestern a las 7:30 de la noche hora del este. Minnesota tiene un récord de 2-1 después de su derrota en la carretera por 31-13 ante North Carolina. Los Golden Gophers corrieron para más de 5.5 yardas por intento, pero el juego de pases se estancó. Mantuvieron a los Tar Heels a poco menos de 3 yardas por acarreo con 414 yardas por pase en 40 intentos. Hasan Kaliakmanis completó 11 de 29 para 133 yardas e intercepción. Promedió solo 4.6 yardas por intento en la derrota y 4.5 en la derrota ante Nebraska. Northwestern tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 38-14 ante Duke. Los Wildcats corrieron para 3.5 yardas por intento. Permitieron 487 yardas a los Blue Devils con 268 yardas por acarreo en 40 intentos. El equipo permitió 210 yardas por pase a Duke en 20 intentos. Ben Bryant, transferido de Eastern Michigan, Cincinnati, completó solo 17 de 34 para 123 yardas con un touchdown e intercepción. Promedió un mínimo de 3.6 yardas por intento. En el año, Bryant ha tenido mínimos históricos en tasa de finalización y yardas por intento de pase. Ambos juegos de mariscales de campo son mediocres. Minnesota juega partidos consecutivos fuera de casa. Anotaron 13 puntos en sus 2 juegos contra equipos de Power 5. Los Golden Gophers ocupan el puesto 119 en la nación en yardas por jugada con 4.8 y el puesto 129 en tasa de finalización con 50.6%. Juega a favor de Northwestern más 11.5. Mississippi State vs South Carolina, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Mississippi State en South Carolina a las 7:30 de la noche hora del este. Mississippi State cayó a 2-1 después de su derrota en casa por 41-14 ante LSU Tigers. Los Bulldogs corrieron para 4.5 yardas por intento con una mala producción en el juego de pase. El equipo permitió 4.1 yardas por acarreo a los Tigers con 367 yardas por pase en 37 intentos. Mississippi State permitió 4 capturas y estaba abajo 24-7 al medio tiempo. Will Rogers completó solo 11 de 28 pases para 103 yardas y 3.7 yardas por intento, su cifra más baja de la temporada. South Carolina cayó a 1-2 después de su derrota en la carretera por 24-14 ante los Georgia Bulldogs. Los Gamecocks corrieron para poco más de 3 yardas por intento. Permitieron 4.5 yardas por acarreo a los Bulldogs con 289 yardas por pase en 35 intentos. Spencer Rattler completó 22 de 42 para 256 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Promedió 6.1 yardas por intento. Los Gamecocks no pudieron mantener su ventaja de 14-3 al medio tiempo. Ambas defensas son inexpertas con 4 titulares de regreso. Ambos equipos jugaron mal contra el pase. Mississippi State ocupa el puesto 117 en la nación en defensa contra el pase y South Carolina el puesto 105. Juega a favor de Mississippi State y South Carolina en más de 48.5 puntos. North Carolina vs Pittsburgh, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. North Carolina en Pittsburgh. North Carolina mejoró a un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 31-13 sobre Minnesota. Los Tar Heels corrieron para 3 yardas por intento. Permitieron más de 5.5 yardas por acarreo a los Golden Gophers y 133 yardas por pase en 30 intentos. Drake Maye completó 29 de 40 pases para 414 yardas con 2 touchdowns y 2 intercepciones. Promedió 10.4 yardas por intento de pase. Pittsburgh tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 17-6 ante West Virginia. Los Panthers corrieron para menos de 4 yardas por acarreo y tuvieron poca producción en el juego de pase. Permitieron 3 yardas por acarreo a los Mountaineers y 60 yardas por pase en 11 intentos. Phil Jurkovec completó 8 de 20 pases para 81 yardas y 3 intercepciones. Promedió solo 4.1 yardas por intento y corrió para 35 yardas en 11 intentos. Los Panthers tuvieron un margen de pérdida de balones de -2. Pittsburgh tiene poca experiencia en defensa, con solo 5 titulares de regreso. Los Tar Heels ocupan el puesto 19 en ofensa total con 494 yardas por juego. Pittsburgh está en el puesto 113 en ofensa total.
Jurkovec en sus 2 juegos contra competencia FBS está completando el 34.6% con 5 yardas por intento. Hay una gran disparidad en la posición de mariscal de campo. Juega a favor de North Carolina -7.5. UCF vs Kansas State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UCF en Kansas State. UCF tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 48-14 sobre Villanova de la FCS. Los Knights tienen victorias en casa sobre Kent por 50 puntos y en la carretera ante Boise State por 18-16. El mariscal de campo Timmy McClain ahora es el suplente debido a la lesión de John Rhys Plumlee. Vio acción en 11 juegos en 2021, completando el 55.3% con 7.2 yardas por intento. Tuvo un promedio de 7.2 yardas por intento y corrió para 4 touchdowns. Pasó para 5 touchdowns y 7 intercepciones. Este año lanzó 5 pases en tiempo de basura contra Kent y tuvo un buen desempeño contra Villanova, que es un buen programa de la FCS. Kansas State cayó a 2-1 después de su derrota en la carretera por 30-27 ante Missouri. Kansas State perdió al permitir un gol de campo de 61 yardas sobre la bocina. Los Wildcats ganaron casi 4 yardas por acarreo. Limitaron a los Tigers a menos de 3 yardas por acarreo y permitieron 356 yardas por pase en 36 intentos. Will Howard completó 25 de 39 pases para 270 yardas con 3 touchdowns e una intercepción. Promedió 6.9 yardas por intento. Howard es una decisión de último minuto por razones no divulgadas. El mariscal de campo 2 es Avery Johnson, quien lanzó 4 pases en la semana 1 contra un oponente de la FCS. Podríamos estar viendo a 2 mariscales de campo suplentes aquí. McClain y Johnson parecen ser downgrades importantes. Ambos son buenos equipos defensivos. Los Wildcats permiten solo 1.8 yardas por acarreo. UCF limita a los oponentes a 3.4 yardas por acarreo y solo un 42.7% de completos, lo cual es lo mejor en la nación. Juega a favor de UCF y la apuesta de menos de 52.5 puntos. UNLVVS. UTEP, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UNLV en UTEP a las 9 de la noche hora del este. UNLV tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 40-37 sobre Vanderbilt. Los Rebels superaron un déficit de 17-0 en el segundo cuarto. El equipo corrió para 3.2 yardas por intento. Mantuvieron a los Commodores a poco más de 2 yardas por acarreo con 337 yardas por pase en 37 intentos. Los Rebels tuvieron un margen de pérdida de balones de +2. El mariscal de campo Doug Brumfield completó solo 2 de 4 pases para 15 yardas y una intercepción. Se vio obligado a abandonar el juego debido a una lesión y está en duda para el sábado. Jayden Maiva en reemplazo completó 19 de 33 pases para 261 yardas con un touchdown y una intercepción. Promedió 7.9 yardas por intento y corrió para 29 yardas con un touchdown. UTEP cayó a 1-3 con su derrota en la carretera por 31-10 ante Arizona Wildcats. Los Miners corrieron para menos de 2 yardas por intento. Permitieron 544 yardas a los Wildcats con 244 yardas por acarreo en 3 intentos. UTEP permitió 300 yardas por pase en 32 intentos. Gavin Hardison completó 15 de 31 pases para 228 yardas con 7.4 yardas por intento. Los Miners ocupan el puesto 118 en la nación en yardas permitidas por acarreo con un promedio de 4.9. Los Miners están en el puesto 86 en ofensa total. Hardison está jugando con precaución después de ser relegado al banco y ha sido ineficaz durante las 4 temporadas en la escuela. Los Rebels parecen haber encontrado algo con Maiva. Juega a favor de UNLV-2. USC vs Arizona State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. USC en Arizona State a las 10:30 de la noche hora del este. USC mejoró a un récord de 3-0 con su victoria en casa por 56-10 sobre Stanford. Los Trojans tomaron una ventaja de 49-3 al medio tiempo. Los Trojans corrieron para más de 6 yardas por intento. Permitieron más de 5 yardas por acarreo a los Cardinals con 140 yardas por pase en 25 intentos. Los Trojans tuvieron un margen de pérdida de balones de +3. Caleb Williams completó 19 de 21 pases para 281 yardas con 3 touchdowns. Promedió 13.4 yardas por intento. Williams jugó solo la mitad con una gran ventaja.
Williams agregó un touchdown de carrera de 21 yardas. Arizona State cayó a 1-2 con su derrota en casa por 29-0 ante Fresno State. Los Sun Devils corrieron para menos de 2 yardas por intento con mala producción en su juego de pase. Permitieron 2 yardas por acarreo a los Bulldogs con 281 yardas por pase en 49 intentos. ASU tuvo un margen de pérdida de balones de -8, ya que 3 mariscales de campo lanzaron un total de 5 intercepciones. El mariscal de campo Trenton Burgett está en duda. Se espera que Drew Pyne juegue y completó 5 de 13 pases para 52 yardas y tuvo 2 intercepciones la semana pasada. Pyne jugó en 11 juegos para Notre Dame el año pasado con una tasa de completación del 64.6% con 8 yardas por intento de pase. Sufrió una lesión durante el campamento de entrenamiento y finalmente está saludable. Los Sun Devils ocupan el puesto 126 en la nación en ofensa total. Pyne en su segundo juego podría obtener suficientes puntos en el marcador para superar este total. Juega a favor de USC y la apuesta de más de 62 puntos. Appalachian State vs Wyoming, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Appalachian State en Wyoming a las 7 de la noche hora del este. Appalachian State tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 43-28 sobre East Carolina. Los Mountaineers corrieron para 5 yardas por intento con buen desempeño en el juego de pases. Mantuvieron a los Pirates a menos de 4 yardas por acarreo con 161 yardas por pase en 33 intentos. Interceptaron 3 pases. Joey Aguilar completó 17 de 29 pases para 241 yardas con 3 touchdowns e intercepción. Promedió 8.3 yardas por intento. Aguilar es el suplente obligado a asumir el papel de titular ya que Ryan Berger se lesionó en el juego de apertura con una lesión en el dedo. Wyoming tiene un récord de 2-1 después de su derrota en la carretera por 31-10 en Texas. Los Cowboys corrieron para 155 yardas en 38 intentos. Permitieron 6 yardas por acarreo a los Longhorns con 131 yardas por pase en 21 intentos. Andrew Peasley se perdió el juego contra Texas debido a una lesión en el hombro. Su tasa de completación este año es del 58% con 7.0 yardas por intento. Pasó para 5 touchdowns e intercepción con 5.3 yardas por acarreo. Está en duda para este juego. El suplente Ivan Svoboda en relevo completó 17 de 28 pases para 136 yardas e intercepción. Los Mountaineers están moviendo el balón para 456 yardas y corren mucho. Los Cowboys han defendido bien la carrera. Los Mountaineers han tenido dificultades para defender la carrera al ceder 5.4 yardas por acarreo. Los Mountaineers con un mariscal de campo suplente tuvieron una buena actuación en una derrota en la carretera por 43-28 ante North Carolina, con Aguilar pasando para 275 yardas. Apuesta por Appalachian State -3. Arizona vs Stanford, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Arizona-Stanford a las 7 de la noche hora del este. Arizona tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 31-10 sobre UTEP. Los Wildcats tuvieron una gran actuación ofensiva con 544 yardas. Corrieron para 244 yardas en 32 intentos. Limitaron a los Miners a casi 2 yardas por acarreo con 283 yardas por pase en 35 intentos. Jayden de Laura completó 23 de 29 pases para 285 yardas y 3 touchdowns. Promedió 9.8 yardas por intento. Tuvo 4 acarreos para 33 yardas. Ha lanzado 5 intercepciones en 3 juegos. Stanford tiene un récord de 1-2 después de su derrota en casa por 30-23 ante Cal State Sacramento de la FCS. Su victoria fue contra Hawái en la carretera por 37-24 y fueron aplastados por USC por 56-10. Los Cardinal permitieron que los Hornets avanzaran más de 4.5 yardas por acarreo y pasaron para 279 yardas en 33 intentos. El mariscal de campo Ashton Daniels en sus juegos contra equipos de la FBS está completando el 62.8% de sus pases con 6.2 yardas por intento. Stanford es un equipo inexperto con solo 3 titulares de regreso en la ofensiva y la defensiva. Los Wildcats ocupan el puesto 21 en ofensiva total este año y corren para 6.3 yardas por intento. Stanford ocupa el puesto 124 en defensa total y permite 342 yardas por pase por juego, ubicándose en el puesto 129 en el fútbol americano universitario. Apuesta por Arizona -12.5. Charlotte vs Florida, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Charlotte en Florida,
Charlotte cayó a 1-2 con su derrota en casa por 41-25 ante Georgia State. Los 49ers ganaron menos de 3 yardas por acarreo. Limitaron a los Panthers a 2.5 yardas por acarreo, pero permitieron 466 yardas por pase en 33 intentos. Jalon Jones completó 3 de 7 pases para 11 yardas. Trexler y Bay rotó en el juego y completó 20 de 28 pases para 257 yardas con un touchdown e intercepción. Lanzó para 9.2 yardas por intento. Florida tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 29-16 sobre Tennessee. Los Gators corrieron para 183 yardas en 43 acarreos. Mantuvieron a los Bulls a 3.3 yardas por acarreo con 287 yardas por pase en 34 intentos. Graham Mertz completó 19 de 24 pases para 166 yardas y un touchdown. Promedió 6.9 yardas por intento. Charlotte es un equipo inexperto con 4 titulares de regreso en la ofensiva y 6 en la defensiva. Florida ocupa el 10º lugar en defensa total y los 49ers tienen problemas en la ofensiva. Charlotte ocupa el puesto 130 en la nación al permitir 9.4 yardas por intento y el puesto 122 al permitir una tasa de finalización del 67.4%. Los Gators son eficientes en la ofensiva en el juego de pases. Apuesta por Florida menos 28. Kent vs Fresno State, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Kent en Fresno State a las 10:30 de la noche hora del este. Kent tiene un récord de 1-2 con su victoria en casa por 38-10 sobre Central Connecticut State, una escuela de la FCS. Los Golden Flashes perdieron 56-6 en sus juegos de la FBS contra UCF y 28-6 contra Arkansas. El equipo es el menos experimentado en el fútbol americano universitario este año. El mariscal de campo Michael Alaimo en sus inicios en la FBS está completando el 47.9% de sus pases con 2 intercepciones y 6.6 yardas por intento. Fresno State mejoró a 3-0 después de su victoria por 29-0 en la carretera contra Arizona State. Los Bulldogs ganaron 2 yardas por intento en tierra. En defensa, limitaron a los Sun Devils a menos de 2 yardas por acarreo con 188 yardas por pase en 37 intentos. Sin embargo, permitieron 6 capturas y lograron 5 capturas. Mikey King completó 32 de 49 pases para 281 yardas con 2 touchdowns. La transferencia de UCF promedió 5.7 yardas por intento. Los Golden Flashes ocupan el puesto 121 en ofensiva total y yardas por jugada. Los Bulldogs se defienden bien y acaban de dejar en blanco a un equipo de la Pac-12 en la carretera. Los Bulldogs son un equipo ofensivo inexperto con solo 4 titulares de regreso y ocupan el puesto 103 en la nación en yardas por jugada. Apuesta por Kent State y Fresno State con menos de 48 puntos. Nevada vs Texas State, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Nevada en Texas State a las 7 de la noche hora del este. Nevada cayó a 0-3 después de su derrota en casa por 31-24 ante Kansas. Wolfpack movió el balón por tierra para 4 yardas por acarreo. Mantuvieron a los Jayhawks a 3.5 yardas por acarreo con 298 yardas por pase en 27 intentos. Brandon Lewis completó 15 de 22 pases para 113 yardas y solo 5.1 yardas por intento. Lewis es un mariscal de campo estilo corredor que ganó 58 yardas corriendo con 2 touchdowns. Texas State avanzó a 2-1 con su victoria en casa por 77-34 sobre Jackson State de la FCS. Los Bobcats en sus juegos de la FBS vencieron a Baylor 42-31 en la carretera y luego perdieron la semana siguiente ante UTS a 20-13. T.J. Finley, transferido de LSU, Auburn, en sus juegos de la FBS está completando el 63.3% de sus pases con 8.5 yardas por intento y 3 touchdowns. El Wolfpack ocupa el puesto 125 en ofensiva total y el 132 en defensa total al permitir 524 yardas por juego. Los Bobcats promedian 9.3 yardas por intento de pase, ubicándose en el puesto 26 en el fútbol americano universitario. Texas State debería poder aprovechar esta defensa de Wolfpack. Apuesta por Texas State menos 17. New Mexico State vs Hawaii, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. New Mexico State en Hawaii a las 11:59 de la noche hora del este. New Mexico State mejoró a 2-2 con su victoria por 27-17 en la carretera sobre New Mexico. Los Aggies corrieron para 6 yardas por intento. Cedieron casi 5 yardas por acarreo a los Lobos con 247 yardas por pase en 39 intentos.
Diego Pavia completó 9 de 14 pases para 203 yardas con 2 touchdowns. Promedió 14.5 yardas por intento. Pavia corrió para 96 yardas en 11 acarreos. Hawaii tiene un récord de 1-3 después de su derrota por 55-10 en la carretera contra Oregon. Los Warriors corrieron para 3 yardas por acarreo y tuvieron dificultades en el juego de pases. Permitieron que los Dogs avanzaran más de 7 yardas por acarreo con 333 yardas por pase en 34 intentos. Bryson Shager completó 27 de 43 pases para 131 yardas con un touchdown e intercepción. Solo promedió 3 yardas por intento. Los Aggies ganaron el encuentro en casa el año pasado después de que los Rainbows ganaron los 9 juegos anteriores. Los Rainbows han enfrentado un calendario difícil al enfrentar a 3 escuelas de conferencias Power 5. Es un mal momento para los Aggies aquí ya que juegan su tercer juego consecutivo en la carretera. Los Aggies han tenido dificultades en defensa de pases al permitir 15.3 yardas por recepción y 8.5 por intento de pase. Apuesta por Hawaii -3. Oregon State vs Washington State, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Oregon State en Washington State a las 7 de la noche hora del este. Oregon State tiene un récord de 3-0 con su victoria en casa por 26-9 sobre San Diego State Aztecs. Los Beavers corrieron para 6 yardas por acarreo con un buen juego de pases. Limitaron a los Aztecs a 2 yardas por acarreo con 256 yardas por pase en 32 intentos. DJ Uiagalelei completó 14 de 30 pases para 284 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Promedió 9.5 yardas por intento y anotó un touchdown corriendo. Washington State tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 64-21 sobre Northern Colorado de la FCS. Sus victorias en la FBS fueron contra Wisconsin en casa por 31-22 y en la carretera contra Colorado State por 50-24. Cameron Ward, contra sus oponentes de la FBS, completa el 70.4% con 5 touchdowns y 8.2 yardas por intento. Corrió en esos juegos para 83 yardas en 30 intentos y un touchdown. Los Cougars tienen una victoria en la conferencia Power 5 en casa contra Wisconsin y Oregon State no ha jugado contra una escuela Power 5. Esta es la segunda temporada de Ward con los Cougars, por lo que hay más continuidad en este lado. Uiagalelei juega su primer juego de Power 5 con su nuevo equipo este año. Me gusta la movilidad de Ward. Apuesta por Washington State +3. Southern Miss vs Arkansas State, predicción de apuesta en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Southern Miss en Arkansas State a las 7 de la noche hora del este. Southern Miss cayó a 1-2 con su derrota en casa por 21-3 ante Tulane. Los Golden Eagles fueron limitados a menos de 1 yarda por acarreo. Permitieron que los Green Wave avanzaran casi 4 yardas por acarreo con 186 yardas por pase en 19 intentos. Tulane utilizó un mariscal de campo suplente debido a la lesión de su titular. Billy Willis completó 19 de 33 pases para 177 yardas con 5.4 yardas por intento. Arkansas State tiene un récord de 1-2 después de su victoria en casa por 31-7 sobre Stony Brook de la FCS. Los Red Wolves en sus juegos de la FBS esta temporada perdieron 37-3 en casa ante Memphis y 73-0 en Oklahoma. El mariscal de campo J.T. Shroud en sus 2 inicios en la FBS completó el 47.1% de sus pases con 2 intercepciones y 4.5 yardas por intento. Los Golden Eagles ganaron el encuentro el año pasado por 20-19 en casa. Los Golden Eagles en su otro juego de la FBS perdieron 66-13 ante Florida State. Los equipos corren para 6 yardas por intento contra Southern Miss. Los Red Wolves corren para 4.6 yardas por intento. Apuesta por Arkansas State +6.5.